Buenos días. Bueno. Vamos a abrir nuestras Biblias por el libro de Apocalipsis. Ya saben ustedes que estamos yo tengo unas peleas con... Estamos viendo las iglesias, las 7 iglesias de Apocalipsis. Entonces, las 7 iglesias descritas en Apocalipsis, en los capítulos 2 y 3, eran iglesias que existían en el tiempo de Juan el Apóstol, ¿verdad? Cuando escribió el Apocalipsis. Pero, aunque se trataba literalmente de iglesias de ese tiempo, lo que sí es verdad y que también hay un significado espiritual para las iglesias de hoy, ¿verdad? Y creyentes en la actualidad, ¿no? Y esta serie de las 7 iglesias, hemos dicho que eran lecciones para la iglesia. Y hemos visto de las que hemos dado hasta ahora, que todas tenían una enseñanza para la iglesia, para los creyentes. La primera iglesia que vimos, si lo recuerdan, fue la última, que viene de las 7, ¿no? Que era la iglesia de la Odisea. Y veíamos que era una iglesia que tenía una fe tibia, que ni eran fríos ni eran calientes, ¿no? Luego vimos la iglesia de Éfeso, la primera iglesia que viene en Apocalipsis 2. Y veíamos que esa iglesia mantenían una pureza espiritual, pero habían dejado su primer amor. ¿Lo recuerdan, verdad? Yo creo que sí. Por otra parte, luego era la iglesia de Esmirna, ¿no? Y a diferencia de otras iglesias, esta juntamente con la de Filadelfia, son las 2 únicas iglesias que el Señor no tiene nada contra ellas, no le echa nada en cara, ¿no? Y que no había palabra de condenación para ellas, ¿no? Era una iglesia fiel. Y la última vez que vimos fue la iglesia de Pérgamo, que decíamos que era una iglesia que tenía que arrepentirse. Y hoy nos toca ver la iglesia de Tiatira, el mensaje a la iglesia de Tiatira. Entonces, vamos a abrir las Biblias en el capítulo 2 y vamos a leer de los versículos 18 al 29. Lo tenemos, nos ponemos de pie para leer la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, dice, y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llamas de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. Dice esto, yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice profetisa, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y les he dado tiempo para que se arrepientan, pero no quieren arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo las arrojo en cama y en gran tribulación a las que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros, a los demás que están en Tiatira, a cuanto no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Pero los que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vasos de alfarero, como yo también le he recibido de mi Padre. Y les daré la estrella de la mañana.
El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Se pueden sentar, mis hermanos. Entonces, si vamos a estudiar, vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios referente a esta iglesia, a la iglesia de Tiatira. La iglesia de Tiatira significaba ciudad de la hija. No sé muy bien por qué, tiene varios significados, pero bueno, yo el que más se ajustaba a lo que yo pretendía, pues era ciudad de la hija. Y vamos a ver que aunque también tenía algunas cosas que Dios alababa a esta iglesia, como hemos oído, como hemos leído, ¿no? También había algo que estaba haciendo algunas cosas, formando equipos. ¿Sabéis con quién estaba formando equipos? Haciendo algunas cosas, formando equipos con el mundo, con las cosas del mundo, ¿no? Que por supuesto desagradaban a Dios. De las 7 ciudades a las que el Señor dirige una carta, Tiatira era la más pequeña de todas, aunque si se han dado cuenta es el mensaje más largo, ¿no? Y estaba construida sobre una zona llana, ¿no? Por lo que no había fortificaciones ni importantes, ni tampoco había acrópolis como las otras iglesias. Su importancia se fundamentaba radicalmente en su posición estratégica, ¿no? Para las rutas comerciales entre varias ciudades. Casi todas las rutas comerciales pasaban por esa ciudad, por Tiatira. Al estudiar la carta hemos visto que no hemos notado y ni se nos dice que los creyentes de Tiatira sufrieran persecución, como en otras cartas. Aquí hemos visto que no sufrían persecución, no eran perseguidos, ¿no? Aunque Tiatira no era un centro cultural o religioso, Tiatira era un centro comercial, como hemos dicho, muy importante, ya que todas las rutas de comercio pasaban por esa ciudad, ¿no? En su énfasis por el comercio, esta ciudad contaba con gremios o sindicatos, ¿sabes? Grupos que formaban pues esos gremios de cada uno de diferentes oficios, o podemos llamarlos sindicatos, ¿no? Por ejemplo, de la lana, del lino, de fabricantes de ropa, eran de tintoreros, fabricantes de guarniciones para las caballerías, curtidores, alfareros, panaderos y forjadores de bronce. Todos estos eran estos grupos de personas, ¿no? Estos gremios o sindicatos, ¿no? Y ustedes recuerdan que había una mujer que era vendedora de púrpura, que era de Tiatira. ¿La recuerdan? ¿Quién era? Ahí es. Están atentos, sí. Lidia, ¿no? Recuerdan en Hechos 16:14 habla de esta mujer que había llegado a Filipos, procedente de Tiatira, ¿no? Y ella dice que era vendedora de púrpura, ¿no? En términos generales, estos gremios o sindicatos no tenían nada en malo. Sin embargo, en estos tiempos los creyentes tenían conflictos con ciertas prácticas de tales agrupaciones. ¿Por qué? Porque ya los miembros que pertenecían a esos gremios o a esos sindicatos se veían obligados a participar en actividades que iban en contra de la fe cristiana, ¿no? Los miembros de estos gremios debían asistir a banquetes que incluían comidas ofrecidas a los ídolos. Además, se esperaba que participaran en ritos en honor a la deidad que ese gremio o sindicato tenían. Cada uno tenía una deidad, tenía, no sé, una estatua o un dios que es el que le adoraban, ¿no? Y esta gente que pertenecían, los creyentes que pertenecían a estos gremios, pues aparte de comer la comida ofrecida a los ídolos, tenían que darle honor a la deidad de cada gremio, ¿no? Las cuales incluían también actos inmorales. Si decidían no unirse al grupo, entonces no se les permitía ni trabajar ni vender lo que ellos hacían. Tenían que pertenecer sí o sí, ¿no? Y tenían que participar en todas esas actividades. Si no participaban, no podían formar. Y si no formaban parte de ese grupo o ese gremio, no podían trabajar ni podían vender sus cosas. Aunque parezca que esta amenaza no es aplicable al día de hoy,
En cierta forma sí, en cierta forma sí. Muchas veces con el fin de pertenecer y ser aceptados en ciertos círculos, muchos cristianos participan en actividades que comprometen sus principios y creencias. Y eso ocurre hoy en día. Yo recuerdo cuando yo trabajaba, que ya hace tiempo, pues llegando a las fiestas de Navidad, ¿qué pasaba? De que hacían una fiesta, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Que al principio, bueno, era una comida y tal, normal. Pero después de eso, la mayoría de la gente de la empresa, pues se iban al bar a beber. Y después del bar, pues participaban en otras fiestas, y luego eso presumían de ello. Y si tú no participabas, pues como que no eras, parecían que no eras del grupo, que no eras de la empresa, ¿no? Y te echaban en cara, te lo echaban en cara. O sea, que eso ocurre hoy en día. ¿Y qué pasa? Que muchas veces para ser aceptados en esos grupos de las empresas o de cualquier otro sitio, en un grupo de amigos, pues participamos en esos eventos, ¿no? ¿Y qué hacemos? Que para quedar bien con los hombres, quedamos mal con Dios, ¿verdad? ¿O no? Entonces vamos a empezar a ver algunas cosas referentes a esta iglesia. Ya hemos visto que existía eso y que había cristianos que tenían que pertenecer a esos gremios porque era obligatorio, pero que a su vez también, pues, ¿qué pasaba? Que hacían equipo formando con el mundo, con las cosas del mundo. Entonces el Señor presenta a esta iglesia y lo presenta en el versículo 18. Dice, y escribe al ángel de la iglesia, dice, en Tiatira. ¿Y quién escribe al ángel de la iglesia? Hemos dicho que estábamos hablando de Jesucristo, de Jesús. Escribe y dice, el mismo Jesús dice, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto. Entonces, lo primero que vamos a ver, analicemos cada una de estas descripciones, porque son muy importantes, ¿no? ¿Por qué se describe el mismo Jesús como Hijo de Dios? Simplemente porque está demostrando su deidad, quiere demostrar su deidad, quiere demostrar de que Él es Dios, Él mismo es Dios. ¿Por qué? Porque como hoy día pasa que hay muchos grupos llamados cristianos que no reconocen a Jesús como Dios, en esa época también pasaba lo mismo. La expresión más común de Jesús en Apocalipsis es Hijo del Hombre, pero sin embargo aquí se describe como Hijo de Dios, ¿no? Lo cual resalta su deidad, ¿sabes? Y los ciudadanos de Tiatira comprendían muy bien este mensaje, lo entendían muy bien. ¿Y sabéis por qué? Porque una de las principales deidades que había en Tiatira era Apolos, y a otro que también adoraban era el César de Roma, y a ambos se le llamaban hijos de Dios, pero con minúscula, Dios con minúscula, hijos de Dios, así, una D pequeñita, ¿no? Pues creían que ambos eran hijos del dios Zeus, ¿no? Entonces, por eso, el mismo Jesús deja bien claro, aquí el único hijo de Dios es Jesús, ¿no? Entendiendo esto, Jesús se le presentó así, no como el hijo de un Dios pequeñito, sino del Dios todopoderoso y soberano, creador del cielo y de la tierra. Esa es la primera descripción porque lo quería dejar bien claro, porque ellos pensaban de que todo el mundo era hijo de Dios. Y el Señor se presenta como hijo de Dios, pero hijo del Dios todopoderoso y soberano, creador del cielo y de la tierra. La segunda descripción que se presenta es como llama de fuego, ojos como llama de fuego. Y mirad, lo que antes se consideraba como llama de fuego, hoy podríamos llamarlo láser, el famoso rayo láser, ¿no? La luz del láser, ¿qué pasa? Que penetra con facilidad a través de cualquier superficie, ¿no? Los ojos del Señor no solo ven lo que está en la superficie, sino penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón. Él no solo ve nuestros actos, ¿no? Sino conoce las intenciones de nuestro corazón. Esta expresión nos habla del poder penetrante de la vista del Señor, del que el Señor lo ve todo, el Señor lo sabe todo. Muchas veces nos escondemos
ante los ojos de nuestros hermanos, de nuestros cónyuges, de nuestros amigos, y no nos damos cuenta de que el Señor tiene esos ojos como llamas de fuego, esos láser, que lo sabe todo y lo ve todo. La iglesia de Tiatira necesitaba oír esto porque había cosas que cambiar en esa iglesia. Ellos creían que se estaban saliendo con la suya, pero el Señor les dice: yo lo veo todo, yo lo sé todo, yo sé las intenciones de tu corazón, Esteban, yo sé lo que tú vas a hacer y lo que no vas a hacer, lo que piensas y lo que no piensas, ¿verdad? O sea, que no podemos engañar al Señor. Dice Hebreos 4:13, dice: y no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. No hay cosa escondida, no hay cosa escondida ante los ojos de Dios. Podemos engañar, ya lo digo, a nuestros amigos, a nuestros hermanos, a toda la gente que está a nuestro alrededor, pero a Dios no les engañamos. La siguiente descripción es que tiene pies semejantes al bronce bruñido. Muy curioso esto del bronce bruñido. ¿Sabéis lo que es el bronce bruñido? Es aquel que ha sido pulido de tal forma que queda brillante y lustroso. Y la forma de pulirlo y purificarlo es sometiendo a altísimas temperaturas, igualmente como el oro o la plata. En Apocalipsis capítulo 1 y versículo 15 dice: sus pies semejantes al bronce bruñido cuando se le ha hecho refulgir en el horno. Eso es. ¿Y de qué nos habla esto? Bueno, esto, el bronce representa el juicio, La imagen de Jesús con los pies de bronce representa que el Señor traerá el fuego del juicio, ¿verdad? Quemando lo malo y sacando brillo a lo bueno y valioso. Eso representa. Esta es la forma que se presenta Jesús. Y resumiendo, se presenta como Hijo de Dios, todopoderoso y soberano, creador del cielo y de la tierra, como el que ve todo y lo sabe todo. Él escudriña nuestra mente y nuestro corazón, ¿no? Y como el Señor que traerá el fuego del juicio, quemando lo malo y sacando brillo a lo bueno y valioso. Y así se presenta el Jesús a la iglesia de Tiatira. Y a lo siguiente ya llegamos y pasa al mensaje a la iglesia. Ya se ha presentado, ya saben todos quién es, quién les está escribiendo, y ahora pasa el mensaje a la iglesia. El mensaje a esta iglesia comienza por lo positivo. Dios le dice primero lo positivo. Le dice en el versículo 19, dice: yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Ahora sean sinceros. ¿A qué iglesia o a qué creyente no le gustaría que le dijeran esto? Yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son mejor que las primeras. Vamos, menudo subidón, ¿verdad? Menudo subidón. Y me imagino que esta gente pensaría igual. Diría: estamos a tope, estamos que nos salimos, ¿verdad? Porque son virtudes de lo mejorcillo. Por ejemplo, dice, como decíamos al principio, lo primero que le dice: yo conozco tus obras. Ya lo hemos dicho al cabo de las iglesias que estamos estudiando, de que Jesús está en medio de las iglesias. Él está en medio, Él conoce a cada uno, ¿no? Y Él conoce nuestras obras, conoce lo que hacemos y decimos, hemos dicho antes. No hay nada que se le escape a los ojos del Señor. Él lo ve todo, ¿no? Y no se le pasará por alto nada, nada de nada, sea bueno o sea malo. Él lo conoce todo, ¿no? Efesios 5:13, fijaros, qué bien, dice: pero todas las cosas se hacen visibles cuando son expuestas por la luz, pues todo lo que se hace visible es luz. O sea, entonces el primero que le dice: yo conozco vuestras obras. ¿Y qué obras son? Dice: vuestro amor. Vuestro amor.
De todas las virtudes espirituales, ellos escogieron la mayor, el amor. Dice 1 Corintios capítulo 13 y el versículo ya no le recuerdo, está el último, dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. ¿Pero cuál es el más importante? El amor. Y esta gente de Tiatira escogió esa virtud, la más importante, el amor. Pero no cualquier amor, sino el amor ágape, el amor sacrificado, el amor que cuesta, el amor que da sin pedir nada a cambio. Ese es el verdadero amor, ese es el amor ágape, el que cuesta, porque hay muchas clases de amor, no vamos ahora a entrar en ello, pero este es el verdadero amor, ese amor que cuesta, el amor que tenemos que hacer sacrificio, que muchas veces nos cuesta humillarnos, que muchas veces nos cuesta reconocer que tenemos que pedir perdón. Ese es el verdadero amor, ¿verdad? Y esta iglesia practicaba ese amor, y el Señor le dice, yo conozco vuestras obras y conozco ese amor, ¿no? Pero como veremos más tarde, el problema es que muchos en la iglesia de Tiatira perdieron la perspectiva y del amor cayeron en la tolerancia, ¿no? Mucha gente confunde el amor con la tolerancia, ¿no? El verdadero amor busca el bien del otro, lo cual incluye muchas veces confrontar y exhortar cuando sea necesario. Para los creyentes de Tiatira preferían no herir al hermano. No quiero herir al hermano, prefiero callarme, ¿no? Y entonces, ¿qué pasaba? ¿Por qué hacían eso? Para evitar conflictos, para evitar que no haya problemas, que no haya enfados, ¿no? Pero ¿sabéis lo que pasa? Que eso no es amor, sino tolerancia. Lo toleramos, ¿no? Hoy en día uno de los valores más populares que hay en el mundo, ¿sabéis cuál es? La tolerancia. Hoy, si tú no estás de acuerdo con alguna de las cosas del mundo, eres un intolerante, ¿sabes? Y es lo que está de moda, es lo que está ahora, la palabra esa, ahora, y sobre todo con esto que ha habido últimamente de tantos movimientos y todas las cosas que ha habido, feminismo y todas estas cosas, si no estás de acuerdo con ello, tú no eres tolerante, ¿no? Pero tenemos que tener cuidado porque llega un punto en que la tolerancia se puede convertir en pecado, La clave está en lo que uno tolera. Hay cosas que uno puede resistir por amor, pero hay otras que la Biblia dice que no debemos tolerar. Y esa era una de las primeras virtudes, pero otra de las virtudes eran servicio. Era una iglesia que practicaba el servicio, el servir a otros. El griego que se usa en esta palabra es diaconía. A muchos os sonará esa palabra, diaconía, ¿no? Que se refiere al ministerio, al servicio o a la ayuda a los demás. Y esta era una iglesia que se enfocaba en servir y ayudar a sus miembros. Igual que con el amor, el servicio es una virtud positiva, pero también tenemos que tener mucho cuidado, porque podemos desviarnos del verdadero propósito. Cuando quedar bien con la gente, por quedar bien con la gente, se queda mal con Dios. Tenemos que buscar el equilibrio. La siguiente virtud que tenía, que era una iglesia de fe, de fe. Por eso estamos estudiando ahora cómo crecer en la fe, ¿no? Tener fe es creer, pero también tener fe es actuar, porque la fe sin obras, ¿qué pasa? Que es muerta. Dice Santiago 2:26, ¿no? Y la fe, las obras, lo único que demuestran es que creemos verdaderamente. Las obras, por fe, está demostrando que creemos verdaderamente en ello, ¿verdad? Jesús señaló que la iglesia de Tiatira tenía fe y era una iglesia fiel. La siguiente virtud era una iglesia que perseveraban, que era una iglesia paciente, ¿verdad? Ellos fueron constantes, fueron pacientes y perseverantes. Y esto les llevó a hacer grandes obras.
Y lo vemos en esta última virtud que Jesús les dice. Era una iglesia que prosperaba. Gloria a Dios. Que prosperaba, ¿verdad? Dice que las postreras, que las obras postreras son más que las primeras. O sea, que iban prosperando. Empezaron con poco, pero que cada vez iban prosperando, porque perseveraban, porque confiaban en Dios, porque era una iglesia con fe, una iglesia con fe. Porque ¿qué pasa muchas veces también? Que empezamos muy bien, empezamos fuerte y al primer puerto de primera desfallecemos, bajamos ya, no. Y lo importante es empezar bien, pero lo más importante es terminar mejor. Nuestras obras tienen que ser mejor las postreras que las primeras. Tenemos que prosperar, la iglesia tiene que prosperar, tiene que seguir adelante. Y así era la iglesia, esta iglesia a la que Jesús les dice todas estas virtudes, y son virtudes que hoy en día, ¿quién no las quisiera para él mismo, para su iglesia, verdad? Tener amor, pero amor bueno, el amor auténtico, el genuino, tener fe, ser una iglesia que sirve a los demás, ser una iglesia perseverante, que persevera, una iglesia con paciencia, sabiendo que Dios está actuando, ¿verdad? Y una iglesia que prospera. Es impresionante. Yo creo que esta gente, si os dais cuenta, todos forman parte del fruto del Espíritu. Es una iglesia que tenían el Espíritu de Dios, porque estos son frutos del Espíritu. Todos, casi todos son frutos del Espíritu. Es una iglesia que tenían el Espíritu de Dios. Pero sabéis una cosa, aunque la iglesia de Tiatira tenía cosas muy buenas, también se habían desviado en otras, de forma muy seria, muy seria. Y Jesús les criticó también a esta iglesia lo que tenía. Porque, ¿qué pasa? Que solo queremos que nos digan lo bueno, ¿no? Pero también hay veces que nos tienen que corregir. Y no pasa nada. Demos gracias a Dios porque nos corrigen. Demos gracias a Dios porque muchas veces nos llaman la atención y nos dicen, mira, estás mal, vas por ese camino mal. Porque eso nos va a hacer pensar las cosas, darnos cuenta y coger el camino bueno. Y Jesús se lo dijo. Primero le dijo las cosas buenas, ¿no? Pero también, a continuación, les dijo lo que pensaba de ellos por el camino, porque estaban andando mal también. Y en el versículo 20 dice, pero tengo unas cosas contra ti, que toleras a esa mujer, Jezabel, que se dice profetisa, que enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Mirad, recordemos que la carta a Pérgamo, ¿de dónde venía el mal? De Balaán. ¿Y Balaán de qué era? Venía de fuera de la iglesia. Era una persona que no pertenecía a la iglesia y venía de fuera el mal. Pero a Tiatira el mal estaba dentro de la iglesia. Había una mujer que Jesús la compara con esta mujer, con Jezabel, ¿no? Y dice que era profetisa, ¿no? Y practicaba cosas que no eran muy correctas, ¿no? Por el texto que hemos leído se puede considerar que esta mujer, llamada Jezabel por el Señor, era una de las principales dirigentes de la iglesia, ¿no? Da la sensación, o por lo menos que tenía un ministerio. Dice que era profetisa, ¿no? Y para saber un poco cómo era Jezabel, pues tenemos que ir al Antiguo Testamento. Y así, muy por encima, vamos a ver cómo era esta mujer. Jezabel era una princesa de Sidón, que se casó con Acab, rey de Israel, como una alianza política, ¿no? Y Dios ya había advertido en contra de este tipo de alianzas y de matrimonios. En Deuteronomio 7, en el versículo 3 y 4, ya había advertido el Señor que no permitía estas alianzas, que todo eso iba a traer conflicto y que iba a traer mal al pueblo de Israel, ¿no? Pero, ¿qué pasaba? Que el rey Acab no era un rey temeroso de Dios, no temía a Dios, ¿no? Y por otro lado, esta mujer
no solo tuvo una influencia negativa sobre su esposo, sino sobre todo el pueblo de Israel. Sobre todo el pueblo de Israel. Jezabel era una mujer fuerte y manipuladora, que se deleitaba en hacer el mal, ¿no? También se caracterizó por procurar la destrucción y muerte de los profetas del Señor. Dice, hay dos versículos, uno que siguió a varios profetas y otro a Elías, pues fue detrás de él para matarle, ¿no? Y entonces Jesús usa la imagen de Jezabel para hacer ver a la iglesia de Tiatira que algo similar estaba ocurriendo entre ellos, al haber permitido entrar a alguien con ese espíritu. Mirad, en un sentido figurado, Jezabel era una persona que tenía un espíritu manipulador, que incita al pecado. Y es importante entender que Jezabel no era alguien que estaba fuera de la iglesia, hemos dicho que es alguien que estaba dentro, ¿no? Alguien que estaba dentro de la iglesia. Entre sus doctrinas y falsas profecías enseñaba a los creyentes a que no se sintieran condenados por pecar. O sea, que había gente que pecaba y le decía, tranquilo, no pasa nada. Dios es amor. Dios te perdona, ¿no? No pasa nada, ¿no? Y esto es semejante a lo que pasa hoy en las iglesias supermodernas que hay, ¿verdad? Que no sufren persecución externa. Hoy en día las iglesias, sobre todo en países como en España, no sufren las persecuciones externas. No hay gobiernos que, bueno, también aparentemente, por lo menos muy descarados, ¿no? Que persigan, ¿no? Que no te dejen congregarte y todas esas cosas. Pero ¿qué pasa? Que corren el riesgo de destruirse desde dentro por la falta de enseñanza bíblica y por doctrinas falsas, ¿no? Y este peligro fue el que Pablo le llamó la atención a la iglesia de Corintios, lo mismo. Él cogió y tuvo que llamar a los corintios y llamarles al orden. Y en 1 Corintios capítulo 5 y versículo 1 y 2 les dice, es ya del dominio público que hay entre ustedes un caso de inmoralidad sexual, que ni siquiera entre los paganos se tolera, a saber que uno de ustedes tiene por mujer a la esposa de su padre. Y de esto se sienten orgullosos. ¿No deberían más bien haber lamentado lo sucedido y expulsado de entre ustedes al que hizo tal cosa? O sea, que en la iglesia de Corintios existía este mismo problema, ¿no? Pablo le estaba diciendo a los corintios que habían tolerado el pecado en la iglesia, cuando lo que debían haber hecho era denunciarlo. Y Jesús señala que el pecado de Tiatira fue haber tolerado a Jezabel, haber tolerado el pecado, ¿verdad? Y el pecado que ella promovía. Mira, Tiatira tenía un problema serio, toleraba el pecado. Su pecado no nacía en participar de la comida sacrificada a los ídolos y fornicar tampoco, y la fornicación que practicaban. El pecado de ellos era más profundo y era que estaban tolerando a esta mujer que enseñara. No era lo que estaba enseñando, sino el pecado era que estaban tolerando a esta mujer que enseñara. Y estaba enseñando falsas doctrinas encima, ¿no? Y tolerar, muchas veces no hemos dicho lo que es tolerar, pero tolerar, ¿qué es? Respetar a las ideas de los demás, creencias o prácticas de los demás, ¿no? Respetarlas. Pues yo no sé ustedes, pero yo hay creencias y ideas y prácticas de cierta gente que yo no las respeto. ¿Que soy intolerante? Lo siento, lo seré. Pero yo todas esas ideas, todas esas prácticas que están en contra de la ley de Dios, yo no las respeto. Lo digo así radicalmente, no las respeto, porque están en contra de Dios. Y si están en contra de la ley de Dios, están en contra de mis creencias, ¿verdad? Hoy en día, el mundo a los cristianos les llaman que no son tolerantes. De verdad. ¿Eres cristiano? No eres tolerante. Muchos dicen que los cristianos somos las personas más intolerantes que existen. Y nosotros nos preguntamos, ¿es verdad? ¿Somos los más intolerantes del mundo? Yo no sé si seré más intolerante del mundo, pero vuelvo a repetir, yo no tolero ciertas enseñanzas, ciertas ideas y ciertas prácticas que hoy en día practican mucha gente. ¿Por qué? Porque están en contra de la ley de Dios. ¿Que soy intolerante? Pues lo seré. Lo seré. Pero como cristiano aborrezco el pecado,
porque está en contra de la ley, ¿no? No puedo ser tolerante con el pecado, puedo ser tolerante con una persona que ha tropezado, que ha hecho cualquier cosa, y hemos dicho que para eso está el amor, ¿no? El amor perdona, el amor tiende una mano, el amor levanta al caído, pero con esta gente, con el pecado no. Nos dice que debemos tolerar, también hay otra cosa que dice que debemos tolerar al individuo. No toleramos, o sea, tolerar a la persona, pero no tolerar el pecado. Y eso es otra equivocación, porque ¿quién comete el pecado? El individuo, ¿no? ¿Quién ha oído esa famosa frase que dice, Dios aborrece al pecado, pero ama al pecador? Algunos incluso se han atrevido a decir que es bíblica esa frase. Pero esa frase celebrada por tantos cristianos es de un humanista, de un tal hindú Gandhi, o no sé si lo digo bien, no me importa tampoco, pero sabéis quién es, ¿no? Sin embargo, ¿quién es el que está pecando? Sino el individuo. Entonces, ¿qué pasa? Aborrecemos el pecado, pero al que ha cometido el pecado, pero podréis decir muchos, ¿pero no ama Dios al mundo? Sí. Leemos todo el versículo, no leemos solamente eso. Dice, de tal manera amó Dios al mundo para todo aquel. Es que hay que creer en Dios. Si no creemos en Dios, ¿cómo Dios te va a amar? ¿Cómo Dios te va a amar? Entonces, es muy fácil, no, Dios ama al individuo, pero no al pecador, pero no el pecado. No. Mirad, hay un ejemplo en la Biblia de la intolerancia de Dios ante el pecado. Viene en Génesis capítulo 19, versículos 24 y 25. Dice la palabra de Dios, dice, entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra, y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. En Sodoma y Gomorra, Dios, ¿qué eliminó? Las ciudades, los moradores y el fruto de esa tierra. Destruyó todo, ¿verdad? Dice que Dios aborrece a todos los que hacen iniquidad. El Salmo capítulo 5 y versículo 5. Y el Salmo 7:11 dice que Dios está enfadado con todos que cometen pecado. Mirad, muchos podemos mirar hacia afuera y aceptar esta verdad mirando a otras iglesias o a otra gente, ¿no? Y ver que hay iglesias o hay hermanos que toleran todas las clases de perversidades. Pero, sin embargo, el llamado de Tiatira es también para nosotros, para servidores de vida, ¿verdad? Es para ti, es para mí, es para todos nosotros. ¿Qué estamos tolerando en nuestra vida? Pregúntate, ¿qué miran nuestros ojos? ¿Qué oyen nuestros oídos? ¿Qué habla nuestra boca? ¿Qué tocan nuestras manos? Muchas veces nos fijamos en pecados súper gordos, súper grandes, ¿verdad? Pero también vemos cosas muy sutiles y comunes dentro de la iglesia, como enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y cosas semejantes a estas. Y estos pecaditos no son pecaditos, son pecados. Y los toleramos en nuestra vida. Perdón. Pero quiero que hoy sepas que si estás coqueteando con estos pecados, con estos pecaditos, te estás constituyendo en un tolerante del pecado. Estás permitiendo que el pecado viva a tu alrededor y que tu amistad sea con el diablo y no con Dios. Mirad, el final de Jezabel dice que en los tiempos de los reyes, el final de Jezabel fue terrible
ya que murió sin ser sepultada y los perros se la comieron. En Segunda de Reyes, capítulo 9. Y ya en el versículo 21 al 23, Jesús ya le advierte a Tiatira que el final de los que sigan la doctrina de Jezabel, de los que están permitiendo la tolerancia, dice que será también terrible. Dice los versículos 21 y 23, dice, y les ha dado tiempo para que se arrepientan, pero no quieren arrepentirse de su fornicación. He aquí yo los arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a los hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Mirad, todavía había posibilidad de arrepentimiento para la gente, porque muchas veces cuando alguien tolera un pecado, comete un pecado, no le estamos condenando, no tenemos por qué condenar al hermano, ni nada parecido. Dice la palabra de Dios que todavía había tiempo para arrepentimiento. Todavía hay tiempo para arrepentimiento, ¿no? El juicio contra Jezabel ya estaba determinado por parte del Señor. Ya hemos visto de que ya estaba determinado por parte del Señor, pero todavía había posibilidad de arrepentimiento para los hermanos, para los demás, ¿no? Luego dice, hay algunas frases de estos versículos que yo quiero destacar. Dice, he aquí yo los arrojo en cama. Debemos interpretar la cama como el lecho de la enfermedad y del dolor. Por lo tanto, la cama que había sido el lugar de su pecado, ahora sería el final de su castigo, ¿no? Y dice, y a sus hijos heriré de muerte. Mirad, la falsa doctrina enseñaba que Jezabel había producido una prole de personas contaminadas que se habían convertido en sus hijos espirituales. ¿Y qué pasaba? Que estaban heredando las enseñanzas de Jezabel. El otro día el pastor Juan José lo dijo muy claramente, de que hay hijos que si sus padres andan en malos caminos, pues es más probable que los hijos salgan igual, que salgan andando en malos caminos, ¿no? Y esto le pasaba a esta gente igual, ¿no? Dice, a sus hijos iría de muerte. ¿Por qué? Porque estaban practicando las doctrinas de sus familias, ¿no? Aquí en España, casi todos, sobre todo ya la gente de 40, 50 años para arriba, pues ¿qué pasaba? Que todos eran católicos. ¿Por qué? Porque era una religión impuesta y eso lo heredábamos de nuestros abuelos, a nuestros padres, y nuestros padres a nuestros hijos. Y no había otra cosa, y heredábamos eso, ¿no? Y heredamos eso. Y a esta gente le pasaba igual. Dice que a sus hijos iría de muerte. ¿Por qué? Porque estaban heredando las falsas doctrinas de sus padres, la tolerancia del pecado. También le dice que sería un castigo ejemplar, ¿no? Dice, después de jugar a la iglesia de Tiatira, todas las demás iglesias serían advertidas del mal que tolera el pecado. ¿Por qué? Porque todas las iglesias sabrán de que, dice el Señor, de que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, ¿no? Mirad, quiero que sepan una cosa. Cuando el juicio y la disciplina se aplica a la iglesia se purifica, se fortalece y recibe ayuda. No lo contrario. Muchas veces cuando alguien nos disciplina, cuando alguien nos llama la atención, pensamos que es mal para nosotros. Y cuando alguien nos disciplina y nos llama la atención por algo que hacemos, porque toleramos el pecado, por cualquier cosa, lo que están haciendo es purificarnos, fortaleciéndonos y recibiendo ayuda. Recibiendo ayuda. Y a continuación, ¿qué pasa? Que las personas comienzan a tomar conciencia del pecado y tienen más cuidado en dejarse arrastrar por las malas costumbres de la sociedad, del mundo hoy en día, ¿no? Entonces ya entramos al final de la historia y habla del remanente fiel, los que quedan, ¿no? Dice el versículo 24 y 25, dice, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuando no tienen esta doctrina y no han conocido los que ellos llaman la profundidad de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga, ¿no? Mirad,
cuando la frase que dice a los demás se está refiriendo a un grupo de personas, a un remanente, ¿verdad? El Señor dice que este remanente no ha conocido las cosas profundas de Satanás, que no ha conocido esa doctrina de Jezabel, que no han tolerado el pecado en sus vidas, ¿no? Y algunos comentaristas dicen eso, se refiere a esa doctrina que justifica el mal, que justifica el pecado, ¿verdad? Es decir, eso que llaman al mal llamamos bien y al bien le llamamos mal, ¿no? A esa gente, ¿no? O al mal disfrazado de bien, ¿no? Esa era esa gente, ¿no? Esas cosas profundas de Satanás que no habían conocido. Y ese remanente es el que Dios les está hablando. Y termina ya diciendo en el versículo 26 y 28 el premio que van a recibir esas personas, ese remanente, esas personas que no aceptaron el pecado, que no aceptaron ser tolerantes con el pecado, que a lo malo llamaron malo, que al pecado le llamaron pecado, que no se juntaron con esa clase de personas. Dice que a ese grupo el Señor dice que les van a tener una bendición especial. Dice en el versículo 26 y 28, dice: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vasos de alfarero, como yo también le he recibido de mi Padre. Dos cosas, dice el Señor, tiene preparados para todos aquellos, para ese grupo, para ese remanente que han sido fieles a Dios. Primero, dice que les pondrá autoridad, que les dará autoridad sobre las naciones. Dice estos versículos, autoridad sobre las naciones. No autoridad sobre las naciones. Dice Mateo 19, 28, dice: y Jesús les dijo: en verdad os digo que vosotros, que me habéis seguido en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, os sentaréis también sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y Lucas 22, 28 y 30 dice: pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo ha asignado a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en trono juzgando a las 12 tribus de Israel. Nos dará autoridad sobre las naciones, y también nos dará el lucero de la mañana. En términos de astronomía, el lucero de la mañana se refiere al planeta Venus, que esa nuestra vida se aprecia como una estrella brillante en el cielo, ¿verdad? Recibe este nombre porque alcanza su mayor resplandor justo antes de amanecer, ¿no? En términos bíblicos, el lucero de la mañana se refiere a Jesús. Dice Apocalipsis 22, 16, dice: yo Jesús he enviado a mi ángel a fin de daros testimonio de estas cosas para las iglesias. Yo soy la raíz y la descendencia de David, el lucero resplandeciente de la mañana. Mirad, el amanecer deja atrás la oscuridad, ¿verdad? Y da paso a la luz del día, ¿no? De la misma manera, ya no reinará más sobre la tierra Lucifer con sus tinieblas, sino vendrá con la luz de Cristo, el lucero de la mañana. Y termino haciendo una pequeña conclusión de todo este tema. Tiatira era una iglesia, por eso se titula, una iglesia tolerante, ¿no? Una iglesia que toleraba el pecado. Y no era que comían esos alimentos sacrificados a los ídolos, no era que practicaban la fornicación, no, era que estaban tolerando las enseñanzas de esa mujer. Estaban tolerando el pecado en la iglesia. El pecado no venía de fuera, no venía por persecuciones. ¿Recordáis al principio que decía que en ningún lado pone que esta iglesia era perseguida? El problema, la persecución venía de dentro, de las falsas doctrinas, de las falsas
de las falsas predicaciones que hacía esa tal Jezabel, ¿no? Y entonces, eso es la enseñanza que tenemos hoy nosotros, que no debemos permitir en nuestra vida. No podemos ser tolerantes con el pecado, hermanos. A lo malo hay que llamarlo malo. Le duela a quien le duela y caiga quien caiga. Yo lo vuelvo a repetir, yo no tolero, nunca estaré de acuerdo. Y he tenido algún problema de alguna forma indirecta, no a través de las famosas redes sociales, pero no me han importado. He alcanzado un récord en mi vida con un tuit de esos que puse. Fue increíble. 700 y pico mil comentarios. No, lo tengo ahí para enseñarlo si queréis. 700 y pico mil comentarios. Y ninguno agradable. ¿Pero por qué? Porque llamé malo a lo malo. Y no me siento orgulloso de ello. No lo digo con orgullo. Lo digo convencido de que hice lo que debía hacer. Me llamaron intolerante, me llamaron de todo. Pero lo único que fui, que no toleré el pecado. Y dije lo que pensaba de ello, ¿verdad? Quiero terminar en esta mañana con el versículo 25. Dice, el versículo 25 dice, pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga, ¿no? Es la orden para la Iglesia hoy también. Es un llamado a perseverar en las buenas obras, en el amor, en la fe, en el servicio, en la paciencia. Y la paciencia aquí es clave para el tiempo de espera, hasta que aparezca el lucero de la mañana, resplandeciente con toda su gloria en su segunda venida. Pero también es un llamado, hermanos, a mantenernos fiel frente a las amenazas de la perversa Jezabel, quien con su astucia y seducción pretende llevar a la Iglesia del Señor a un acomodamiento con el mundo. Frente a esto debemos afirmar las palabras del apóstol Pablo, cuando dijo, no os conforméis a este mundo, más bien transformaos por la renovación de vuestro entendimiento, de modo que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Tal como finaliza cada una de las cartas, hoy también lo quiero hacer. Dice que el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu habla a la Iglesia. Hermanos, no nos desviemos del verdadero Evangelio. Escudriñemos las Escrituras para poder estar firmes en la roca que es Cristo Jesús. Y así nada ni nadie nos podrá desviar del verdadero camino. El único camino, el genuino, el que un día nos pueda llevar a la presencia del Señor Jesús. ¿Nos ponemos de pie?